Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana informativa en la pantalla del canal de la Cooperativa Popular de Electricidad. Los vamos y las vamos a estar acompañando durante una hora con lo más destacado de la información de nuestra ciudad, de nuestra provincia y también de lo que pasa a nivel nacional e internacional. La causa Libra vuelve a tomar efecto, vuelve a tomar carrera, pasó durante el fin de semana y hoy esta conferencia de prensa que estamos compartiendo con ustedes las imágenes. La causa Libra parece que se reactiva después de que el fiscal Taiano tuviera frenada la causa con información desde marzo del año 2025 con los teléfonos de Mauricio Novelli, este trader tan conocido, tan cercano a Javier Milei, que fue el que le termina acercando el negocio de la criptomoneda Libra. Un Mauricio Novelli que después de ser peritado ese teléfono, su teléfono celular, se comprobó que tuvo varias llamadas en los minutos previos a la publicación del tuit de Milei, allá por el 14 de febrero del año 2024. Varias llamadas con el propio presidente de la Nación, con la hermana del presidente de la Nación, Karina Milei, y con algunos de los que lo cercaron. Lo cierto es que esta comisión que investigó y que elevó su informe final el año pasado busca reactivarse. Piden constituir una comisión ad hoc para seguir los avances de la investigación. Van a pedir que sea interpelado el jefe de gabinete Manuel Adorni, la hermana del presidente Karina Milei. Han elevado un proyecto de resolución para que los funcionarios expliquen las conversaciones con Novelli, Milei, Karina, Santiago Caputo, Damian Reidel, algunos de los que están involucrados. Y además buscan que esa comisión termine de esclarecer las responsabilidades que tuvo o no el presidente de la Nación en esta estafa que involucró a varios ahorristas, a varios jugadores dentro del mercado internacional, porque no hablamos solo de personas aquí en Argentina, sino también estafados en los Estados Unidos, estafados también en España. Bueno, todo esto se conoce después de que el fin de semana finalmente y después de casi un año se dieran a conocer parte de las conversaciones de los chats entre Mauricio Novelli, Hayden Davis, Javier Milei, Karina Milei y algunos de los otros involucrados en esta causa que ya lleva 2 años, que tiene 2 años. Recordamos aquel tuit de Milei, 14 de febrero del año 2024, cuando publicitó una criptomoneda. A los pocos minutos dio de baja esa publicación en su cuenta oficial de Twitter y un montón de personas, un montón de jugadores dentro del mercado perdieron mucho dinero y por supuesto a raíz de eso se iniciaron causas, no solo acá en la Argentina, sino también en los Estados Unidos de América. Una cuestión que nos va a llevar gran parte de este noticiero. Vamos a estar hablando durante un largo rato porque hay muchas novedades, hay más causas que se derivan de los chats, hay otra supuesta estafa, otra supuesta criptomoneda que estuvieron negociando en la previa de ese 14 de febrero del 2024 el presidente de la Nación Javier Milei y el propio Mauricio Novelli, que tenía acceso directo al teléfono celular del presidente de la Nación. Bueno, vamos a seguir muy de cerca con ese tema y nos va a ocupar gran parte de este noticiero, pero tenemos otros temas, por supuesto, que empezamos a repasar y a compartir en los títulos. Universidades, comenzó la semana de paro. Con un acatamiento del 90% en La Pampa comenzó el paro de docentes y no docentes universitarios en todo el país en reclamo por la puesta en funcionamiento del presupuesto aprobado el año pasado. Cuando nos demos cuenta, no vamos a tener universidades, alertó el rector de la ULPAM, Oscar Alpa. Ley de glaciares, 283 pampeanos anotados. El 25 y 26 de marzo próximo se llevarán adelante 2 audiencias públicas en el Congreso de la Nación por la modificación a la ley de glaciares que impulsa el gobierno de Milei. Más de 50.000 personas se anotaron para poder exponer y 283 son pampeanos. La UCR ya piensa en el 2027. El pasado fin de semana el radicalismo se mostró unido y realizó un acto con la intención de comenzar a trabajar en la campaña del año próximo. La concejala santarroceña Luján Mazuco criticó a 2 posibles aliados como el PRO y la Libertad Avanza porque son peronistas que se cambiaron el nombre. Y mientras tanto estuvo en Córdoba el presidente de la Nación Javier Milei después de su viaje a los Estados Unidos, después de su viaje a Chile, a España.
Y no habló ni de Libra, no habló tampoco de la causa que involucra al jefe de gabinete Manuel Adorni, pero sí lo llevó en una muestra de respaldo. Estuvo Adorni en Córdoba en la exposición de Javier Milei allí, un Javier Milei que estuvo en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Recordamos que su jefe de gabinete Manuel Adorni está apuntado en el escándalo por el viaje de su esposa en la comitiva presidencial que viajó a los Estados Unidos hace poquitos días atrás. Milei sí habló del kirchnerismo, dijo que son personas dispuestas a romper todo, prometió que la inflación va a volver a cero, o va a arrancar en cero, mejor dicho, en el mes de agosto. Volvió a insistir con esto el presidente de la Nación. Mientras tanto avanzan en la justicia las causas contra Manuel Adorni por los viajes a Estados Unidos y el viaje en el feriado de Carnaval a Punta del Este. Ampliaron una de las denuncias por enriquecimiento ilícito y se ordenaron medidas en el expediente por supuesta malversación de fondos públicos. A esto hay que sumarle lo que les decía hace un ratito: aparecen más contratos en la causa Libra entre Novelli, Hayden Davis y otros emprendedores que buscaban aprovechar el vínculo del propio Novelli con el presidente de la Nación, Javier Milei. En uno de los documentos recuperados aluden a una moneda de libertad, así la llamaban, como iba a publicitarse, en teoría, una criptomoneda en redes sociales. Había un borrador incluso que involucra a un empresario que habló de un pedido de dinero para ver al presidente. Todo esto en los chats de Mauricio Novelli que el fiscal Taiano tenía congelados, tenía frisados, que no había hecho públicos. Incluso se lo venían pidiendo las querellas, los abogados de los damnificados, y no los había entregado. Por eso es que ahora esta Comisión Libra, que hoy dio una conferencia de prensa en la tarde, está pidiendo el apartamiento del fiscal Taiano de la causa. Acerca de esto charla con nosotros, reflexiona y nos da su análisis. Felicitas Bonavita. Muy complicado es el fiscal Taiano. ¿Por qué está complicado el fiscal Taiano que tiene a cargo la investigación de la causa Libra? Bueno, porque Taiano tenía el celular, los celulares y el celular puntualmente de Novelli desde marzo de 2025 y los resultados, por lo pronto, todo esto que empieza a trascender desde noviembre de 2025. Sin embargo, no ha llamado a declarar a Karina Milei, ni a Javier Milei, ni ha actuado en consecuencia, así que probablemente se insista con el apartamiento y con algún proceso que derive en un juicio político para el fiscal Taiano. Pero por otro lado tengamos en cuenta, o pasemos en limpio, porque quizás es mucha información, qué es lo que tenemos hoy de nuevo en la causa Libra que no teníamos la semana pasada. Y yo diría que tenemos dos líneas de tiempo para superponer. Por un lado, tenemos lo que conocemos, el posteo de Javier Milei del 14 de febrero de 2025, 19:01, 5 horas de ese posteo hasta que finalmente lo elimina con todo lo que pasó en el medio, y un nuevo posteo en donde admite que, vamos a decirlo en estos términos, parafrasear en estos términos, se dejó llevar. Después la entrevista, muy entre comillas entrevista, con la intervención clara de Santiago Caputo. Ahí tenemos otra filtración, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno de Javier Milei, que todo el tiempo tiene filtraciones, videos que se filtran y que aparentemente obedecen a las internas que existen dentro del gobierno. Entonces teníamos esa línea de tiempo que era la que conocíamos, pero ahora tenemos otra línea de tiempo, que es la hoja de las llamadas, el celular de Novelli, las comunicaciones previas al lanzamiento, las comunicaciones posteriores al lanzamiento y en la siguiente semana, porque aquí lo que vemos es cómo se coordinaron las acciones e incluso Novelli habría de alguna manera asesorado a Javier Milei en qué decir, qué argumentar después de sucedido el escándalo de Libra. Pero además habían trascendido contratos, además de las llamadas. Los contratos, 5 millones aparentemente iban a pagarle a Javier Milei y a Karina Milei por la difusión de la figura de Hayden Davis como asesor. Hay un tuit de Javier Milei que todavía está disponible en las redes sociales, que es de enero de 2025, en donde justamente él postea una foto con Hayden Davis, a quien lo presenta como asesor en temas vinculados a criptomonedas. Entonces, lo que tenemos es un presidente y su entorno, la secretaria de Presidencia, sobre todo Karina Milei, cada vez más complicados y una justicia que está dejando mucho, pero mucho lugar a dudas.
Y mientras todo este escándalo sacude a la cúpula del gobierno nacional, continúan los planes de retiros voluntarios. Les contábamos la semana anterior lo del INTA y ahora en ANSES, misma situación. El gobierno lanzó un plan de retiro voluntario que está destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social bajo un esquema de acuerdo mutuo. Se estipuló en la normativa que el régimen de retiro va a aplicar para el personal del organismo con al menos 2 años de antigüedad y quedó establecido que la adhesión constituye un acto estrictamente voluntario y su otorgamiento se encuentra sujeto a la exclusiva evaluación y aprobación del ANSES sin generar derecho subjetivo alguno a su concesión. Esto fue publicado en el día de hoy en el Boletín Oficial, en la resolución 68/2026, con el fin, el Gobierno Nacional, de seguir reduciendo la planta de trabajadores y trabajadoras del Estado. Y una situación que tiene que ver con una cruzada que viene teniendo el gobierno nacional con lo público en general. Ya sabemos lo que ha pasado y lo que viene pasando con las universidades públicas. Bueno, arrancó hoy un paro por una semana, ¿sí?, en todas las universidades nacionales de la Argentina. Un 90% de acatamiento hubo aquí en la Universidad Nacional de La Pampa de parte del personal docente y de parte del personal no docente. El rector de la universidad, Oscar Alpa, y además presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, charló con nosotros, analizó los alcances del paro y le pide al Gobierno Nacional que ponga de una vez por todas en funcionamiento la ley de presupuesto universitario. La realidad es que hace 2 años no cambió, es decir, mes a mes, tanto los salarios, docente, no docente, como el gasto de funcionamiento de universidades, va perdiendo contra la inflación, y cuando uno dice va perdiendo, quiere decir que va disminuyendo. Si hablamos de los gastos de funcionamiento de la universidad, donde incluye comedores, biblioteca, no es solamente la luz y el gas, es todo lo que no es salario. Sabemos que todo se va incrementando y, sin embargo, no hemos tenido aumento de funcionamiento, y a nivel salarial lo mismo. Hoy es una realidad que no cambió porque hubo una ley de financiamiento que no se aplicó. Claro, uno en las noticias sale cuando salió la ley, entonces por ahí la gente cree que se solucionó. No se aplicó la ley, se suspendió su aplicación, después se intentó derogar y hoy estamos igual, inclusive con un juicio entre medio que hemos hecho el CIN y todas las universidades. Y bueno, esto indudablemente es una forma de visibilizar y ya el cansancio también de la gente, docente y no docente, porque el año pasado había una expectativa, había una ley. Entonces ahora, además de alcanzarle el salario, la gente está enojada porque indudablemente tener una ley y no se aplique, ni siquiera se convoque a paritaria, que es lo que estamos diciendo, para empezar a charlar y ver cómo se puede ir acomodando para que los salarios sean representativos, porque si no, nos va a pasar lo que decimos siempre. No tenemos una fecha de cierre, como en algún momento decía, duran hasta 15 días, 30 días, un mes, pero se va a ir deteriorando de tal manera que cuando nos demos cuenta no vamos a tener más universidad pública. Se agotan también, entiendo que los recursos ante este escenario uno saca de un lugar, pone dinero en otro, reacomoda partidas y demás, se empieza a acabar eso también. Sí, pero además ponerlo en valor, 93% de todo el presupuesto son salarios. Y hoy más o menos, números redondos, la universidad tiene en sueldo y cargas sociales de todos sus docentes 4.500 millones de pesos por mes. Y el 7% es el gasto de funcionamiento, donde incluye comedores, incluyen las becas propias de la universidad. Entonces acá el gran problema que cruza es el 93%, que no hay forma de, imagínense que es cualquier valor. Primero que los salarios se plantean en paritaria a nivel nacional y es el mismo salario el docente universitario de Jujuy, que de Mendoza, que de Córdoba, que La Pampa, y la única diferencia, hay algunos adicionales de zonas desfavorables nada más, pero después exactamente el mismo salario básico. Entonces el gran tema acá es hasta cuánto aguantan el docente y no docente, que ya la verdad que han hecho un esfuerzo enorme. Y después nos pasa que, lo sabemos, van renunciando los docentes, los no docentes tienen que salir a buscar otros trabajos. ¿Se está pensando en alguna marcha federal universitaria nuevamente? ¿Ahí se evalúa eso? Hay algunos gremios que lo plantean, bueno, tenemos que consensuarlo, no es fácil organizarlo, tenemos que tener
los consensos de las federaciones, y bueno, creo que es una forma de visibilización mucho más fuerte y seguramente puede plantearse algún tipo de marcha, que no sé si va a ser en abril o qué fecha, pero bueno, iremos conversando, como a su vez muchos gremios plantean y que seguramente queremos hacer clases públicas y todos temas que visibilicen este tema. Nos vamos a la primera pausa en esta edición de lunes de CPE Noticias. Nos queda mucha información por compartir. Quédense que ya venimos. Continuamos en la pantalla del canal Cooperativo y vamos a hablar ahora de la ley de glaciares. Ustedes saben que esta ley tiene media sanción ya del Senado, pero claro, le falta la otra media sanción de parte de la Cámara de Diputados. Y en la previa de ese debate, la oposición consiguió que se realizaran 2 fechas para audiencias públicas, 25 y 26 de marzo. El 25 será presencial en el Congreso de la Nación y el 26 va a ser de manera virtual. Hay más de 50.000 personas, sí, escucharon bien, 50.000 personas que se han anotado como expositores para hablar acerca de las modificaciones que el gobierno de Milei le quiere hacer a la ley de glaciares. 283 de esos 50.000 son pampeanos y pampeanas. Una es Ana Zorzi, que charla con nosotros. Creo que tendríamos que hacer muchos más, porque el río Colorado es uno de los ríos que nos queda. Como ustedes sabrán, el Atuel y el Salado ya está seco. No queremos que pase lo mismo con el río Colorado. Si más sabemos que los cambios que puede llegar a haber en esta ley de glaciares es darle federalismo a las provincias. Entonces, sabiendo de dónde viene el río Colorado, que abastece a más de 46 localidades de nuestra querida provincia de La Pampa, sabemos qué es lo que va a pasar con el correr del agua en el cauce, ¿no? Sabemos que se va a cortar, lo mismo que los otros 2 ríos. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que vas a poder, cuál va a ser el aporte? ¿Cuál es la importancia de que, ciudadanos y ciudadanas puedan participar de esta instancia? Yo creo que cada uno desde su lugar de trabajo. Yo soy una fotógrafa que recorre la provincia de La Pampa junto con Alpataco Vázquez y el país también, las distintas ferias, distintas provincias, casi todas las provincias, llevando siempre el problema de los ríos, el problema del agua. Sabíamos que se venía el problema del río Colorado, porque la gente de la Fundación Chadelubú, que forma parte también, ya había advertido hace un tiempo atrás. Lo que pasa es que no le dábamos la importancia necesaria. Por eso creo que este es el momento para decir qué es lo que pasa en nuestra querida provincia de La Pampa y qué es lo que no queremos que pase en la provincia de La Pampa. Hay más de 17.000 glaciares en toda la Argentina, no lo sabemos, pero bueno, hemos visto los mapas en distintos lugares. Si cada provincia va a manejar como quiere, como puede, como se le antoja la cantidad de agua y hielo que tiene en su terreno, en su tierra, sabemos lo que va a pasar con nuestra querida provincia de La Pampa. Que es nada más y nada menos que, esto que mencionabas, lo que ya nos pasó. Lo que ya nos pasó con el río Atuel y el río Salado. El río Atuel sabemos que se lo quedó a la provincia de Mendoza, que no solamente nos quitó el agua a la provincia de La Pampa, también los últimos 100 y pico de kilómetros de su provincia de Mendoza, la gente se ha quedado sin agua. Y el río Salado lo tomó la provincia de San Juan. No queremos que pase lo mismo con el río Colorado. Por eso yo creo que esta movida importante, poder anotarnos de manera presencial o virtual. Creo que de manera presencial va a ir el señor presidente de la Fundación Chadelubú, el señor Goldberg, así que es muy importante, es una persona que creo que sabe muchísimo y nos va a estar representando de una manera excelente. Y bueno, de manera virtual somos un montón ya anotados, que queremos, aparte de que nos escuchen, queremos mostrar las fotografías que tenemos después de haber recorrido los cauces de los ríos, de ver el desastre ambiental, después de ver el éxodo que sufrió nuestra querida provincia de La Pampa. Tenemos un desierto logrado por la provincia de Mendoza, de casi el tamaño de Bélgica. Así que bueno, queremos que esa memoria del agua que se perdió, que no se pierda también con el río Colorado. El gobierno nacional, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, decidió justamente desregular la vacunación contra la fiebre aftosa. Bueno,
Carvap, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, salió con los tapones de punta a rechazar estos cambios implementados porque entiende que la medida que en la teoría busca que cada productor pueda elegir al veterinario que aplique la vacuna a los rodeos, bueno, lo que dice Carvap es que esta tarea descoordina las fundaciones y las funciones sanitarias, atenta contra el programa de vacunación y además no tiene una justificación técnica que lo avale, y esto se tomó de manera inconsulta, esta decisión se tomó de manera inconsulta, sin evidencias económicas que lo respalden y en forma absolutamente inoportuna. Además, esta medida, dice Carvap, desconoce el principio de solidaridad entre productores, una de las columnas centrales del programa, ya que todos han acordado pagar el mismo valor por las dosis aplicadas dentro de cada fundación, independientemente del tamaño de los rodeos. No existe una justificación técnica para una desregulación de tamaña magnitud y afirman que el modelo que se intenta aplicar ya fracasó en el pasado. A contramano de las diferentes asociaciones rurales fue, por ejemplo, el diputado pampeano Martín Arduin, diputado nacional, que celebró en sus redes sociales la medida, dijo que a partir del 1 de enero del 27 los productores van a poder elegir libremente al veterinario privado acreditado ante el SENASA, antes, por supuesto, de que saliera, en este caso Carvap, como lo hicieron algunas de las otras agrupaciones rurales, a criticar la medida. Y ahora vamos a hablar acerca de la situación compleja que está atravesando el rubro de los yerbateros. La provincia de Misiones, por ejemplo, ha visto mudada el 40% de su producción a Brasil por los altos costos que tiene la producción acá en el país y lo bajo que está el precio, de acuerdo a lo que ellos y ellas entienden, de los paquetes de yerba en el mercado. Bueno, a raíz de esta situación, la UTT ha decidido sacar su propia yerba, la yerba soberana, la soberana. Acerca de eso tenemos más detalles en la siguiente nota. En Misiones, donde están nuestros compañeros y compañeras, hay una crisis muy fuerte del sector yerbatero. El sector yerbatero en general siempre fue un sector muy golpeado, pero mucho más en este contexto de crisis nacional. Y la salida creativa y colectiva que le encontramos a esa crisis para paliar un poco la situación es, bueno, una vez más hacer lo que sabemos hacer como organización, que es organizarnos entre productores, producir, en este caso la yerba, y lograr una marca propia, que es la soberana, para poder vender de forma directa, eliminar intermediarios negativos y que le quede un mango más en el bolsillo al productor. Hoy los productores les están pagando muy poco, 2 mangos, las grandes marcas de yerba que vamos a la góndola del supermercado y agarramos. Bueno, esas mismas marcas están explotando el sector yerbatero, no le están pagando ni siquiera para cubrir el costo de lo que les cuesta producir 1 kilo de hoja de yerba mate. En el caso de la soberana somos nosotros mismos produciendo y vendiendo y pagando un salario digno, una paga digna a ese sector. Entonces cuando uno toma un mate de la soberana, lo que está haciendo es tomar dignidad y apoyar a los pequeños productores, apoyar la soberanía alimentaria, la agroecología, lo que siempre hemos laburado como organización. ¿Cuánta gente está laburando en este proyecto? Bueno, hay un montón de cooperativas, de pequeños productores. Está PIP, que es una organización histórica, eso también está bueno contarlo. La yerba que se van a tomar son tierras recuperadas, que la tenía una gran transnacional, Arauco, que la había originalmente quitado las tierras a las familias que producían ahí. Después de mucha lucha se recuperó esa tierra. Hoy día una de las 5 colonias con las que cuenta la UTT. Cuando hablamos de colonias son como pequeños pueblos donde las familias viven y producen en el lugar. Esas tierras que se recuperaron hoy están en producción de mandioca, yerba, otros alimentos. Así que hay muchas familias, y sí, lo que está pasando es que como el mismo sector yerbatero está viendo que las familias que están involucradas en este proyecto productivo y social están logrando una mejor paga por su trabajo, es como que cada vez más familias productoras del sector yerbatero se quieren sumar a esta propuesta concreta, como todo lo que hacemos, y ahí lo aclaramos, y la campaña ciudadana de la que hablaba Clara también tiene que ver con eso. No solamente decir, no solamente proponer cosas que están buenísimas en el plano discursivo, sino que eso que soñamos, eso que proponemos, por lo menos algo a la escala que podemos como movimiento, llevarlo al presente y hacerlo realidad. Bueno,
junio. ¿Desde cuándo se va a poder comprar la Soberana? ¿De cuándo se va a poder conseguir? Bueno, en realidad ya la venimos vendiendo hace unas semanas. Hoy es el lanzamiento oficial de la Soberana y de la campaña Ciudadana por un Futuro en Común. Pero bueno, nos siguen en nuestras redes de Instagram y ahí van a poder acceder no solamente a la yerba de la Soberana, que está a muy buen precio, sino también a otros alimentos que se producen a nivel federal como organización, como tomate triturado, oliva, etcétera. Y bueno, y también lo que es producción local, las carnes criollas, los huevos de gallina libres de jaula. O sea, si bien ya no tenemos el almacén como punto fijo, sí estamos comercializando todos los días y a partir de abril vamos a empezar a hacer ferias rotativas por distintos lugares de la ciudad para seguir acercando el alimento sano a un precio justo. Una situación poco usual se está dando en Catriló desde que asumió la jefa comunal Buchi López. La situación tiene que ver con que desde que ella asumió nunca tuvo la presidencia del Consejo Deliberante. Hoy en sus redes sociales salió con una carta durísima contra los concejales de su localidad cuando se conoció que había un concejal de su partido, como ella asumió como intendenta de comunidad organizada, aunque dijo que siempre perteneció al peronismo, al Frejupa, pero apunta contra sus concejales y los de otros espacios, del Frejupa y del PRO, porque entiende que no la están dejando gobernar. Incluso acusa directamente al ex jefe comunal Ricardo Delfino, al cual le responden los concejales del Frejupa, porque dice que le pisaron proyectos, que incluso le aprobaron en 2026 gastos corrientes para el cuerpo deliberativo, para el Consejo Deliberante, por 20 millones de pesos. También criticó a la diputada provincial Ana Carolina Giussi, allí de Catriló, que dice no quiere soltar su cargo en el municipio. Dejó en claro además que se han usado 20 millones de pesos, se han aprobado ese presupuesto en el Consejo Deliberante, cuando solamente lo que necesita el Consejo Deliberante, dice la intendenta, es una resma de 500 hojas y una lapicera para todo el año. Seguramente le sobra, porque van a sesionar 2 veces de 4 al mes. Esto se da, como les decía recién, después de que tomara licencia un concejal de su partido y hubo 4 que le seguían en la nómina que no quisieron asumir, dadas las situaciones en las que se encuentra el Consejo Deliberante de Catriló, y recién una mujer que ocupaba el 8º lugar en la nómina aceptó el cargo, pero para eso debió renunciar a su contrato como trabajadora municipal. Bueno, una situación bastante extraña la que sucede en Catriló, con una interna fuerte de muchos años dentro del peronismo local. Vamos a pasar ahora a otra noticia de nuestra provincia que tiene que ver con una trabajadora estatal que falsificó más de 30 certificados. Trabajadora del Hospital Gobernador Centeno de General Pico, a la que hoy, una mujer de 48 años, a la que hoy la justicia condenó a 2 años de prisión, de ejecución condicional y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos o empleos públicos en la administración pública de la provincia de La Pampa, luego de confeccionar 30 certificados truchos allí en el Hospital Centeno, donde ella trabajaba. Esos certificados truchos, ella le hacía la firma del médico, le truchaba la letra, de acuerdo a lo que pudo comprobar la justicia, y además utilizaba el sello del médico, que de acuerdo a lo que declaró en el juicio desconocía absolutamente la maniobra. Esos certificados los presentó en el propio hospital para justificar sus inasistencias laborales. Entre el 28 de enero y el 20 de octubre de 2025 confeccionó 30 certificados truchos. Bueno, ahora la justicia la condenó a 2 años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en toda la administración de la provincia de La Pampa. Y con esto nos vamos a una nueva pausa en CP Noticias. Nos queda mucha información por compartir en este lunes. Quédense que ya venimos. Continuamos en la pantalla del canal Cooperativo con este CPE Noticias de lunes, la primera edición de la semana, y vamos a abrir ahora el capítulo internacional porque ya son 17 los días de la guerra en Medio Oriente, guerra entre Estados Unidos e Israel
e Irán. Bueno, Estados Unidos pidió ayuda a China para proteger el estrecho de Hormuz. Ya le veníamos contando la semana anterior la importancia que tiene ese estrecho por el cual pasa el 20% del petróleo que se utiliza en el mundo. Bueno, altos funcionarios económicos de Estados Unidos y China se encontraron durante el fin de semana y hoy lunes terminaron las conversaciones en París, buscando acuerdos en lo que tiene que ver con agricultura, minerales críticos, comercio, entre otras cuestiones. Y allí, funcionarios del gobierno de Donald Trump le pidieron a los funcionarios del gobierno de Xi Jinping que les dieran una mano, que los ayudaran a garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz. Las charlas fueron calificadas como notablemente estables e incluso sientan la base para un posible encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en el mes de marzo, ahora, en los próximos días, en algún país neutral. Pero a esto le puso un freno hoy Donald Trump, que dijo que, bueno, le gustaría antes de ese encuentro que China le dé una mano para proteger el estrecho de Hormuz. China debería ayudar, dijo Trump, ya que obtiene el 90% de su petróleo de ese estrecho. Dijo que le gustaría conocer la postura de Beijing antes de que se dé esa cumbre, ese encuentro entre él y el mandatario del país asiático. Vamos a otra noticia que vinculada con la guerra en Medio Oriente, porque este pedido de auxilio o de ayuda para mantener la seguridad en el estrecho de Hormuz no solo fue a China, sino también a países de la Unión Europea. Y ya recibió rechazo. Alemania y Reino Unido le dijeron a Donald Trump: mira, no es un tema nuestro, no es un tema de la Comunidad Europea, así que nosotros no estamos dispuestos a darte una ayuda para mantener allí en Hormuz la estabilidad. Estamos trabajando con nuestros aliados, había dicho Trump, incluso los socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que pueda restablecer la libertad de la navegación en esa región lo antes posible. Bueno, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que esto no es un plan viable para el Reino Unido, y en la misma sintonía fue también el primer ministro de Alemania. Otros países que rechazaron ayudar a Estados Unidos fueron Australia y Japón, que en las primeras horas de nuestra mañana ya habían advertido su negativa a este pedido que hizo el presidente de los Estados Unidos. Y vamos a volver a nuestra provincia y vamos a hablar de un encuentro importante que se dio el pasado viernes en nuestra ciudad, en el Club Independiente. Se reunió el radicalismo. Dentro del marco de ese acto estaba lo iban a ungir a Martín Berongaray como el presidente del Comité Provincia. Pero claro, el acto fue un poco más allá y algunos afiliados del UCR ya arrancaron a pedir por Berongaray 2027, pensando en las elecciones del año que viene. Bueno, lo que se debate a esta altura en el Partido Centenario es si ir en soledad, como fue en las elecciones del 25, o ir en una gran alianza con la Libertad Avanza y con el PRO. Luján Mazuco, concejala de nuestra ciudad, habló con nosotros acerca de este tema y fue crítica con sus dos potenciales aliados. Dijo que tanto el PRO como la Libertad Avanza son peronistas de derecha que se disfrazan. Estamos trabajando con respecto a los vecinos que fueron afectados por el huracán del 18 de febrero, porque hay normativa para los vecinos que están cerca a las zonas de los cuencos, las cuestiones sanitarias y emergencias hídricas. Pero en estos casos pasaron otras cosas. Muchos tapiales, muchas medianeras, muchos frentes, muchos techos y han sido ocasionados por columnas, por árboles, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente nos llama, gente mayor, que en una oportunidad el vecino se había hecho cargo de la medianera. Esta vez le corresponde a ella, por ejemplo. Y gente que tiene una pensión mínima, una jubilación mínima y no están en condiciones de poder hacer la cantidad de metros de tapial que le exige el vecino. Ha sido muy grande el desastre, fue inesperado. Por eso creo que todos pusimos el hombro en esta situación, porque esto no era para hacer leña del árbol caído. Y creemos que una de las formas de colaborar con los vecinos es diciendo que por un año, por el tiempo que amerite cada situación. Infiero que cada situación debe ser analizada, debe ser estudiada y tenida en cuenta. Entonces que no paguen las tasas municipales o que no paguen el 100%, pero bueno, que se tenga en cuenta, se visite a estos vecinos que han sido
perjudicados en esta oportunidad y se le dé alguna posibilidad de que ese dinero que tiene que pagar las tasas pueda arreglar la vivienda o la medianera o lo que fuere. Se está hablando de elecciones, se empieza a hablar, bueno, de futuros candidatos, de alianzas. ¿Cómo ves un poco vos la situación? En este momento no se está hablando en el comité, en la Convención Nacional ni en la Convención Provincial de alianzas. Todavía estamos estamos recién inaugurando un comité provincia que tiene que empezar a trabajar con vistas a las elecciones del 2027. Vos, en lo personal, digo, ¿estás dispuesta a formar otro frente? Digo, ya por ahí con los antecedentes que se han tenido, bueno, con el PRO y demás, con la Libertad Avanza, ¿irías en un frente? Yo tengo mis reservas con respecto al PRO y a la Libertad Avanza. Para mí es un desprendimiento del peronismo. Son peronistas en el fondo. Lo que han hecho es cambiarse el nombre para poder participar de una interna y tener representantes a gusto y piacere de ellos, y que es un poco más la derecha, digamos, del peronismo. O sea, nosotros somos radicales. Algunos dirán con peluca, sin peluca. Bueno, a ver, el peronismo también lo tiene. Lo que han hecho es cambiarse el nombrecito para poder ocupar mayor cantidad de lugares. Esta creo que es un barajar y dar de nuevo de los dos partidos más antiguos, con más trayectoria, con más inserción social, y desenmascarar en algún punto esta nueva política que aparece en outsider y dice, ay, que no, a ver, esto es un disparate absoluto, alguien que se le ríe al pueblo, pero no sé si la gente todavía no se da cuenta. Algunos dicen, no, hay que darle más tiempo. Están cerrando muchísimas fábricas, están cerrando muchísimos negocios. Lo vemos en Santa Rosa. No es que tenemos que salir de la provincia o de la ciudad para ver el desastre que está haciendo esta política de este presidente. El pasado fin de semana, un joven de Lonquimay perdió su vida luego de un choque en la Ruta 5 y ya son 7 las víctimas de siniestros viales en las rutas de nuestra provincia en lo que va del 2026. La gente de Estrellas Amarillas realizó un informe estadístico que ya le presentó al gobernador Silioto, analizando los siniestros viales en las rutas nacionales que pasan por la provincia y en las rutas provinciales en los últimos 5 años. Hay una alerta y una alarma importante sobre lo que pasa en la Ruta Nacional 35. Decidimos hacer un estudio de 5 años de toda la provincia de La Pampa para saber dónde estábamos parados, cuál eran los horarios, la gente que moría, la franja etaria, bueno, todo lo demás. Y resultó en este trabajo que ustedes ven ahí, es una geolocalización que ya está en Google, que ustedes pueden ingresar, apretar, cada estrella que ustedes tocan, van a ver el nombre de la persona, en algunas tenemos hasta el registro y la foto inclusive de cómo quedó, o los distintos autos siniestrados o lo que quedaron. Nosotros pensábamos que el problema lo teníamos en la 5, pero nos encontramos que en realidad el gran problema lo tenemos en la 35, en la Ruta Nacional 35 y en la Ruta Provincial 1. Y después sigue la 5, la 152 y bueno, distintos lugares más. Y también tenemos un mapa donde donde ustedes van a ver y acceder todas las muertes que ha habido en cada una de las rutas nacionales y provinciales en La Pampa. Y un dato muy llamativo para nosotros y muy alarmante fue la cantidad de víctimas fatales que hay en los ejidos de las ciudades de nuestra provincia, ¿no? Con un 79 víctimas fatales en estos lugares, de las 300 víctimas que se registraron en estos 5 años, 299 para ser exactos. Vimos de qué se trataban este tipo de siniestros, cuál era la particularidad más importante y bueno, la gran mayoría, 133 víctimas fatales resultaron a través de las coaliciones. Coaliciones cuando es el choque de frente, 52% de vuelco y 36% de despiste. Esto en lo que es la seguridad vial habla de un tema de infraestructura. Cuando nosotros hablamos de esto que son coaliciones frontales, de despiste y todo lo demás,
porque tanto el vuelco como el despiste son maniobras que se realizan para no tener la coalición de frente. La franja etaria que muere en la provincia de La Pampa está la más alta, se la llevan las personas mayores de 60 años. Esto no lo vimos, estadísticamente no lo hemos visto en casi ninguna provincia. Reunión con el gobernador, ¿qué fue lo que pudieron hablar? Es una reunión que venimos pidiendo desde que él asumió como gobernador, nunca nos habían recibido oficialmente, y nosotros fuimos con todos estos estudios para comentarle que necesitábamos un interlocutor válido porque estábamos viendo muchas cosas que estaban pasando en la provincia y hemos solicitado distintos pedidos de audiencia a distintos ministerios y no estábamos teniendo como un eco. Le explicamos que las balanzas de vialidad nacional solamente tenemos 3 en funcionamiento y 2 que son las únicas que pueden generar multas, y el resto no estarían funcionando por un problema que tenemos con el INTI, porque el INTI se desguazó. Entonces los radares, los alcoholímetros, todo lo que se tenía que homologar en este lugar no se está pudiendo homologar. También le comentamos la necesidad de la fiscalización de la Ruta 35. Hoy las redes sociales en la Argentina se inundaron de mensajes de cariño y de apoyo al relator Marcelo Araujo, que a los 78 años falleció. Marcelo Araujo era su nombre artístico, su nombre era Lázaro Jaime Silverman, uno de los relatores de fútbol más icónicos que tuvo el fútbol argentino. Estaba internado ya hace un tiempo atrás en una clínica de Vicente López, luchando contra un cáncer que se profundizó después de la pandemia, donde también se había contagiado de coronavirus. Un análisis y un estilo único para narrar fútbol, con algunas frases y un juego directo, ¿no?, con los futbolistas, como si lo estuvieran escuchando. Creador de infinidad de apodos a los futbolistas, de un vínculo muy entrañable también con su histórico comentarista, con Enrique Macaya Márquez. Algunas de las frases que popularizó fue como "estás crazy, Macaya", entre otras. Nació en el barrio porteño de Villa Crespo, siempre ligado a la comunicación. En la década del 70 comenzó a trabajar y recién en el año 89 saltó a la fama cuando le tocó hacer la conducción de un programa icónico para los futboleros, las futboleras, que es Fútbol de Primera, junto a Enrique Macaya Márquez. En el año 99 ganó el Martín Fierro de Oro, y también fue uno de los relatores principales y más recordados de la última etapa del fútbol para todos en la Argentina. Con esta noticia nos vamos a una pausa, nos queda mucho todavía, quédense que venimos. Último bloque para CP Noticias en este lunes, y vamos a retomar un tema que mencionábamos el viernes pasado, porque hubo un encuentro durante el fin de semana de cooperativas de cuidado de todo el país, el segundo encuentro nacional después del primero que se había realizado el año anterior en Puerto Madryn. Esta vez nuestra ciudad fue la ciudad anfitriona. Y el otro día compartíamos algunas historias de las cooperativas de cuidado de todo el país, y ahora vamos a compartir una de la cooperativa de cuidado de Olavarría y otra de la provincia de Formosa. Ahí lo tienen. Hace 6 años que tenemos la cooperativa, es muy novita, y hemos transitado muchas situaciones desde la pandemia y bueno, economía y todo lo demás que ahora está transitando el país, ¿no? ¿Cuál es su tarea principal? ¿A qué se abocan específicamente? Bueno, nosotros somos cuidadoras domiciliarias a los adultos mayores en todas sus formas, es decir, desde una dependencia total a una enfermedad crónica o una independencia, que una persona es autónoma, y también la acompañamos y estamos con ellos y cubrimos todas las necesidades. ¿Cuántas personas forman parte de la cooperativa? Empezamos 7 cuidadoras y ahora somos 25. ¿Cómo las beneficia el poder haberse conformado como cooperativa? En este momento estamos medio complicados con el tema económico, porque nosotros no tenemos una remuneración por ser
consejeras y estar al frente de la cooperativa. Y el porcentaje que cobramos para aportar a la cooperativa también es muy poquito, entonces es como que lo hacemos porque lo sentimos y porque tenemos amor a esto. Y bueno, nos cuesta. Ahora este año ya se han abierto puertas, inversores se han acercado a la cooperativa para ver qué es la necesidad que tiene y cómo poder ayudar. Bueno, y se complica con el contexto económico, imagino también, gente que prescinde por ahí de los servicios y demás. Claro, sí, hay servicios que, por ejemplo, el sector más vulnerable, que es PAMI, lo ofrecemos igual, a menor costo, y vemos si pueden aportar la familia algo para llegar al valor de la hora, y si no, bueno, lo hacemos igual. ¿Cuál es la importancia de estar formando parte de este espacio, de este segundo encuentro de cooperativas? Siempre es importante este tipo de encuentro, más cuando se le da esta connotación del segundo encuentro nacional de cooperativas del cuidado de la Argentina, teniendo en cuenta que hubo un intervalo, un lapso largo, que no se pudo realizar el segundo y que bueno, que la provincia de La Pampa haya abierto sus puertas, haya colaborado, para nosotros es importantísimo. Y además es rescatable esto que hizo la provincia con las cooperativas del cuidado, ¿sí? ¿Ustedes dónde enfocan su tarea de cuidado? Nosotros somos una cooperativa de más de 100 asociados, 106, 107 asociados. Operamos en la provincia de Formosa, en Capital. Y bueno, nuestro servicio consiste en asistencia y cuidados domiciliarios a toda persona que lo requiera, desde la primera infancia hasta la última franja etaria, que son los adultos mayores. ¿Y cada vez se vuelca más gente a la necesidad de contratarlos como cooperativa para tareas de cuidado? ¿Notan que ha crecido o ha disminuido por la situación económica? ¿Cómo lo notan? Creo que pese a la crisis y al contexto nacional, las cooperativas están dando soluciones de empleabilidad. También tiene sus puertas abiertas tanto para la juventud como una franja etaria que quizás en el mercado convencional, una persona de 40 años no es aceptada por la edad. Bueno, nuestras cooperativas tienen esa llegada para todo ese tipo de personas, sean jóvenes o la franja etaria pasado los 40, 50, etc. En el mes de abril, Perú va a ir a elecciones y hay una decena importante de candidatas para ocupar el sillón presidencial. Bueno, lamentablemente durante la jornada de ayer falleció uno de los candidatos presidenciales. Estamos hablando de Napoleón Becerra, líder del Partido de Izquierda de los Trabajadores y Emprendedores de Perú, uno de los 36 aspirantes a la presidencia en las elecciones generales que están previstas, como les decía, para el mes de abril. Falleció luego de un siniestro vial, de un accidente de tránsito, cuando se dirigía a una actividad de campaña en el sur del país. Viajaba por la autopista Vía de los Libertadores rumbo a la región de Ayacucho, cuando el vehículo que lo trasladaba se salió del camino y le produjo el fallecimiento. En el mismo vehículo viajaban otras 3 personas que también resultaron heridas. 2 de ellas se encuentran en grave estado y fueron trasladadas a la ciudad de Ayacucho, donde todavía permanecen bajo cuidados intensivos. Y ahora vamos a contarles que el próximo miércoles CPTEL no tendrá atención al público. ¿Por qué? Porque es el Día del Trabajador y la Trabajadora de las Telecomunicaciones y como cada 18 de marzo no va a haber atención al público en los servicios de internet, televisión por cable y telefonía de la CPE. Ese día se conmemora la nacionalización de los servicios de telecomunicaciones resuelta en el año 48 durante el gobierno del entonces presidente Juan Domingo Perón, cuando se crea la empresa mixta telefónica argentina, antecesora de Entel. No va a haber atención al público en la sede, en lo que tiene que ver con telecomunicaciones, es importante resaltarlo, en la usina, en la calle 1 de Mayo, en el centro Carlos Lorenzo, ni en Toay ni en Catriló. Obviamente se va a mantener el esquema de guardias técnicas y la atención telefónica en el centro de llamados 388-100 y en el WhatsApp 2954 74 40
47. Y ahora, si les parece, vamos al tiempo antes de despedirnos, cómo va a estar la jornada de mañana. Y atención porque hoy a la noche hay localidades que tienen alerta naranja, caso Ralicó y caso Pico. Alerta naranja por tormentas fuertes, mucho ojo en el norte pampeano, y hay alerta amarilla en la madrugada también para muchos puntos de la provincia. Nublado va a estar en la tarde y en la noche de mañana, pero el ojo puesto en lo que pasa de la noche y en la madrugada en el norte y en otros puntos de la provincia. Catriló, mañana mínima 16, máxima 24, alerta amarilla para la madrugada en Catriló, cielo parcialmente nublado el resto del día. La misma situación en General Hacha, en Victorica mínima 16, máxima 23, con tormentas aisladas en la madrugada y el resto del día cielo parcialmente nublado. En 25 de mayo en el sudoeste pampeano, mínima de 15 y máxima de 22. ¿Qué pasa en Santa Rosa? ¿Cómo viene la semana? Lo repasamos a continuación. Se esperan tormentas fuertes en la madrugada, de hecho está bajo alerta amarilla para la madrugada de martes la capital provincial, cielo parcialmente nublado el resto del día y viento sur que va a soplar y nos va a acompañar en toda la jornada, mínima 16, máxima 24, el miércoles mínima 12, máxima 25, cielo parcialmente nublado. El jueves, atención porque vuelven las tormentas aisladas para toda la jornada, mínima 15, máxima 26, el viernes cielo nublado, mínima 17, máxima 22, el sábado mínima 16, máxima 23, con el cielo parcialmente nublado, y el domingo cielo nublado, mínima de 15 y máxima de 22, ya vamos a estar inmersos en el fin de semana largo. ¿Sí? Fin de semana largo, de hecho el lunes de la semana que viene es un feriado, un puente turístico, y el 24 el Día de la Memoria, por supuesto. Con esto nos vamos, ¿sí? Empezamos a cerrar ya la primera edición de la semana, no sin antes agradecerles a todos y todas ustedes por acompañarnos. Nos informamos en redes sociales, por supuesto, en CPTV Canal 2, en Facebook, en Instagram, también en Twitter. Nos vemos todo el contenido en nuestro canal de YouTube, lo pueden repasar, CPTV Canal 2. Nos vamos a reencontrar mañana. Que les vaya muy bien, buen cierre de lunes, mejor inicio de martes. Chau, chau. Thank you.